¿Me asustó? ¿Qué hizo? ¿Siempre Sé que agarra me... de algo más? No, sí, muchacho. ¿Se ve la cabeza? Medio se alcanza a ver porque los supervisores... ¿Y no venía a recogerlo? ¿Ah? ¿No venía a recogerlo? No, no han ido a recogerlo. Bueno, gracias, Maybrit. Mientras tanto, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, bueno, ¿cómo te fue con el desarrollo de las guías? ¿Seguiste teniendo inconvenientes con lo de los superlativos, con futuro? ¿Ya todo más claro? No, profe, la verdad estoy súper, pero súper bloqueada con las dos últimas guías. Sí, pero de la de superlativos no te quedó claro, o sea, no entendiste nada. Digamos que los primeros puntos sí los entendí, profe, pero pues digamos me puse a mirar por el celular y como que no me daba igual, como que entonces tengo como un poco de confusión. Bueno, entonces déjame abrir una diapositiva. Me estoy basando es de acuerdo a los videos de la clase pasada. Sí, sí, lo que estábamos viendo, que yo te mostraba los ejercicios. Ujú. Sí, me estoy basando en eso, profe. Sino que pues Vale. como estos días, estos fines de semana hemos tenido eventos, entonces digamos que he estado más como corriendo para aquí, corriendo para allá. Entonces, Bueno, te tengo que decir algo, y es que si debes todavía guías, tienes plazo hasta el lunes para enviarlas, ¿listo? Ya después o sea, el lunes se cierra como tal la recepción de trabajo. Entonces tienes hasta el lunes para enviar lo que te falte, tanto guía 6, 7, 8 y, perdón, 5, 6, 7 y 8. Entonces sí es necesario que tengas en cuenta eso, porque ya después ya no te recibe nada, pero nada, o sea, ya no, ya ese ya es profe, el último. yo debo Dime, dos guías, las 7 y la 8. y la 8. Entonces tienes hasta el lunes para enviar, ¿listo? Ah, bueno, ese es Bien, el... Sí, ya. rápidamente, por favor. Pongamos atención entonces aquí. Pues Ok, tus compañeros no sé si vayan a entrar, pero pues sin embargo, pues las dos vamos a hablar de eso. ¿Listo? ok, señora. Bien, en cuanto a ejercicios superlativos y comparativos, recuerda que el superlativo es el que destaca, que tenemos un grupo y alguna característica de ese grupo va a destacar. Por ejemplo, un grupo de personas, digamos un grupo de chicos, va a estar el más guapo, sí, el más atractivo, pero también va a estar el más feo, el más bajito, el más alto, el más chistoso, el más aburrido, sí, son características que van a resaltar, ¿bien? Entonces, a eso lo vamos a llamar superlativo. Y las características comparativas son, pues, cuando vemos la diferencia entre una cosa y la otra, entre dos personas, entre dos lugares, entre dos objetos, ¿bien? Listo. Entonces, para la estructura debemos tener en cuenta el tamaño de los adjetivos, ¿listo? Ahí. Los adjetivos. Recuerda que los adjetivos son esas palabras que me indican características. Alto, feo, bonito, viejo, nuevo.
lejos, cerca, inteligente, ¿sí? Todas esas características, esas son adjetivos. Entonces hay dos tipos de adjetivos, ¿listo? Hay adjetivos cortos y adjetivos largos, ¿listo? Creo que así estaría bien la tabla. Ya vamos a ver. Entonces, vamos a tener dos estructuras, ¿listo? Tenemos la estructura de los superlativos y la de los comparativos. Creo que es mejor poner esto aquí. Espera, ¿cómo organizo esto? Estoy pensando. Superlativos y comparativos, cortos y largos. Superlativo, comparativo, superlativo, comparativo, y aquí entonces vamos a agregar, bueno, en la parte superior, y entonces acá van a ir adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a tener adjetivos cortos y adjetivos largos. Bien, adjetivos cortos hace referencia a que la palabra tenga máximo 2 sílabas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cheap. Cheap es barato. Bien. Cuando los adjetivos son cortos y la oración es superlativa, vamos a agregar la terminación EST. ¿Listo? Pero también debemos tener en cuenta de agregar el artículo de. Bien. Y cuando el adjetivo es largo, debemos utilizar una preposición, por ejemplo, un adjetivo largo como interesting. ¿Listo? Interesting significa interesante. Y vamos a agregar antes de interesting la palabra de most. ¿Listo? Acá ya no vamos a agregar la terminación EST, sino que cuando el adjetivo es largo, vamos a agregar la palabra de most. Eso para superlativos. Para comparativos, entonces vamos a agregar la terminación ER. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver, hot. Hot es un adjetivo corto, tiene una sola sílaba. Su terminación es consonante, vocal, consonante, por eso debemos duplicar la última consonante y agregamos la terminación ER y la palabra than. Hotter than. ¿Listo? Y para adjetivos largos, como por ejemplo expensive, aquí vamos a agregar la palabra more antes del adjetivo. ¿Listo? More expensive than. Bien, entonces si te das cuenta, para los adjetivos cortos tenemos que alterar el adjetivo, agregarle la terminación, ya sea la forma comparativa o superlativa. ¿Listo? Y cuando el adjetivo es largo, dejamos el adjetivo tal cual y lo que agregamos es la palabra de most o more. ¿Sí? Con esta tabla te queda un poco más claro. Sí, sí, señora, ya estoy también acá escribiendo la Eso, explicación. entonces, listo. También existe algo que se llaman los adjetivos irregulares. ¿Listo? Esos adjetivos irregulares. Aquí hay que agregar.
Ay, no puedo. Yo no quiero dividir, yo quiero insertar. Ah, ya vi antes. Insertar. Y acá combinemos. Entonces acá van a ir los adjetivos irregulares. Y esos adjetivos son a los que voy a cambiar, su estructura cambia. No es como los otros que o le agrego est o le agrego er. Son adjetivos que cambian. Entonces son adjetivos good, bad, y far. ¿Listo? Good, bad y far. Good es bueno, bad es malo y far es lejos. Estos son adjetivos irregulares porque cambian. ¿Listo? A ver, déjame insertarla debajo. Entonces, de acuerdo a si es superlativa o comparativa. Ay, pero este no me quedó. Esto acá. Sí, hay que darles almuerzo. Superlativa y comparativa. Entonces, good en la forma superlativa cambia a the best. En la forma comparativa cambia a better than. ¿Listo? Bad cambia a the worst. The worst. Y en la forma comparativa cambia a worse than. Far en la forma superlativa es furthest o farthest. Las dos son lo mismo, se puede utilizar cualquiera de las dos. Y en la forma comparativa es farther o further. ¿Listo? Acá no se nos olvide el artículo de y acá no se nos olvide la conexión da. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la oración nos sugiere que algo es bueno, malo o lejos, si es que la estructura es superlativa, debe cambiar a the best o a better, a the worst o worse, a furthest o a further. ¿Bien? No existe gooder, no existe goodest, es decir, digamos, goodest, eso no existe. Baddest, menos existe, eso no existe. Existe o the worst, el peor, o peor que. ¿Listo? Pero no baddest o better, eso no existe. ¿Listo? Bien, digamos que eso sería lo más importante de la estructura superlativa. Que también tengas en cuenta que cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, es necesario duplicar la última, como por ejemplo hot, como por ejemplo big. Big cambia, ¿listo? Big hay que agregarle hay que duplicarle la última consonante, ¿listo? En este caso, uno largo no, acá para los largos no se aplica, ¿listo? Para los cortos sí se aplica. O también cuando terminan en Y, por ejemplo, happy. Happy, si termina en Y, va a cambiar por la Y, cambia por la I latina y la terminación. ¿Listo? Esto es done y esto es done. ¿Listo? En este caso sería happier. Happier. ¿Bien? O si es comparativo, happiest. O por ejemplo, easy. Easy es fácil. Y si lo vamos a poner en estructura comparativa, se cambia la Y por la I latina y se agrega la terminación S. ¿Listo? Eso sería como lo principal que debes tener en cuenta para las oraciones comparativas. Eso es. ¿Listo? Ah, ok, profe. Gracias. Bien, y ahora para el tema de la guía ¿qué número? Déjame copiarlo. ¿La 8? De la guía número 8, que es el tema del futuro. Vamos a tener en cuenta
dos perspectivas. Vamos a tener en cuenta la perspectiva del futuro y vamos a tener en cuenta la perspectiva del futuro simple mediante will y going to. ¿Listo? Creo que esto me queda mejor sin tabla. Los adverbios frecuentes y la expresión de frecuencia indican las diferentes con las que se procede una acción. Siempre, casi siempre, normalmente, a menudo, a veces, ahora sí. Eso que estás leyendo hace referencia a los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son esas palabras que utilizamos para decir nunca, a veces, siempre, pero en inglés. Entonces, el primer punto se remite a traducir esas palabras, ¿sí? Digamos, ¿cómo se Ok. dice siempre? Se dice always. ¿Cómo se dice never? Nunca. ¿Cómo se dice ocasionalmente? Occasional. ¿Sí? Eso se llaman adverbios de frecuencia. Ok. Sí, porque no sabía qué poner ahí. ¿Qué otra duda tienes? Así puntual. Había visto un punto por acá que no entendía. En donde el tercer punto que dice, escribe las oraciones afirmativas en futuro simple. Profesor, me pasa el favor de darme como un ejemplo. Me dice que con with y hay palabras, digamos, separadas. O sea, es como organizar la oración. Dame un segundo, ya busco esa guía. Pero la buscamos y la resolvemos ahí mismo. Give me a second. So, yo lo tengo acá. Espera, pues. Y, es esta. Y 8. Listo. No quiero. Que no. Que no quiero. Que no. No estamos peleando, pero no quiero que estén. Listo. Bueno, al inicio nos explica todo lo que es el futuro simple. Básicamente el futuro simple lo utilizamos para hacer planes, para hacer predicciones, para hablar de promesas, para decisiones rápidas. Para eso utilizamos el futuro simple, ¿listo? Entonces hay dos maneras, hay otras, pero esas dos son las más usadas, ¿listo? Que es la estructura de will y going to, ¿listo? Ok, sí. Entonces, aquí al inicio de la guía nos dice lo que ya te digo, los adverbios de frecuencia, que es lo que tenemos que hacer es traducir, ¿sí? Sí, Simplemente señora. decir cómo se dice siempre, bueno, eso es, ¿listo? Sí. El segundo punto, vamos a tener este espacio para agregar los adverbios de frecuencia. Es importante que sepas que siempre después del sujeto va a ir el adverbio de frecuencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá dice,
I play tennis on Sundays. Yo juego tenis los domingos. Y el adverbio de frecuencia es often. Often significa a veces. Sí. ¿Listo? O a I menudo. often, o a menudo, exacto. Entonces, I often play tennis on Sundays. ¿Sí? Yo a veces o yo a menudo juego tenis los domingos. Y va a ir después del sujeto o pronombre. ¿Listo? Entonces, así como en el ejemplo. Ok, sí, ¿Bien? señora. Sí, eso ya los realicé. Vale, perfecto. Listo, entonces Entonces, ahora eso. vamos a mirar los del with, ¿listo? Ahí, acá están las tres formas, la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Entonces vamos a hacer un ejercicio por cada uno. El auxiliar will lo vamos a utilizar en la siguiente manera. Va a ir justo después del pronombre. Digamos, esto va aquí aparte. ¿Listo? Va a ir justo después del pronombre sujeto, I will, y el verbo queda en su estructura base. ¿Listo? El verbo es este que está acá, mira. Es su forma base, ¿sí? Simplemente tenemos que ubicar el auxiliar will. ¿Listo? I will do y el complemento, later. Y listo, ya nos quedó hecha la oración. Haré eso después, haré eso más tarde, es lo que nos dice. ¿Bien? Espere, profe, me perdí. Él va hasta, digamos, el primer punto va hasta lo de paréntesis. Se le agrega el it with dog y después el otro que Es se que me acaba de escribir. este ya estaba resuelto. No, espera, Sí, espera. es que por eso yo Este me va quedé así. como que. Es que este ya estaba resuelto, este es el ejemplo, ¿listo? Pero mira, aquí, digamos así está el primer punto, ¿listo? Entonces, tenemos el sujeto, voy a agregar el auxiliar will justo después del sujeto, Sí, luego el verbo en su forma, en su forma base, ¿sí? No le voy a hacer nada al verbo, el verbo queda tal cual, y luego el complemento, this later, ¿listo? ok, ya la Y tengo. así ya nos queda, ¿listo? Hagamos el segundo para que nos quede más claro. Entonces, ahí sería Entonces, with, ¿cuál? es Exacto. que no sé cómo se Ujú. lee. ¿Sí? Sí, bien, bien. With Will. y el complemento que es go expand. No sé pronunciarlo. Luego va el verbo, luego va el verbo en su forma base, que es go, Go. go. Y ¿Sí? luego va el complemento, que es Eh, shopping. Y así nos quedaría. Eso, ya la cogí, profe. Eso, listo. Ahora veamos la estructura negativa. ¿Listo? Este sí no está resuelto. ¿Sí? Tú Vamos a tampoco lo hacer tienes resuelto, ¿cierto? No. Listo. no, es ahora, estoy resolviéndolo, profe. Listo. Para la forma negativa, también va a ir de primeras el pronombre o sujeto, que en este caso es it, y luego va a ir la negación de will, que acá debes poner cuidado en esta parte, ¿listo? Porque will not es lo mismo que won't, ¿listo? Won't es lo mismo que will not. Ten eso muy en cuenta. Así que cuando tú encuentres won't, quiere decir will not. Es un Es no. no en futuro, ¿listo? Ah, ok. Entonces, won't. Bien, o sea que no es más común encontrar won't que will not. What? ¿Listo? Won't. It It won't won't. rain es el verbo. No se le hace nada, el verbo queda tal cual. Y el complemento. ¿Listo? It won't rain tomorrow. No lloverá mañana. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señora. Hagamos el segundo. ¿Listo? ¿Cómo haríamos el segundo? ¿Qué iría primero? El segundo iría it. ¿Sí? I. Mm, I. Wait, what? ¿Sí? What? ¿Es que se dice? Bien, won't. Promise it. En este caso, el verbo que está entre paréntesis es be. Entonces, la opción sería be. ¿Listo? ¿Sería cómo, profe? Be, porque mira que el verbo que está entre paréntesis es be. Beep. Ah, ok. I won't be late. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Nos faltó agregar el promise. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos como está acá. I promise won't be late.
Promise. I promise, ¿sí? Te prometo no llegaré tarde. Ah, ok. ¿Mm? ¿Por qué debemos poner este promise acá? Porque aquí este promise está acompañando el sujeto y luego ahí sí nos pone el ejercicio. ¿Listo? Entonces ahora sí, acá iría I. ¿Listo? I promise I won't be late. ¿Bien? Ahora sí, ya quedaría la respuesta. Listo, profe. Listo. Ahora nos sigue la forma interrogativa. Bien, entonces, en la forma interrogativa, así como en pasado, en presente, el auxiliar siempre va de primeras, ¿listo? De primeras. En presente simple, el auxiliar, ¿cuál era? ¿Lo recuerdas? A. No, do o No. das era el auxiliar. En pasado era did, ¿listo? En futuro, el auxiliar es will, ¿bien? Entonces, siempre en pregunta, a menos de que haya una WH question, va de primeras el auxiliar, ¿listo? Si hay una WH question como what, who, why, where, when, ¿sí? Van siempre de primeras, siempre, siempre, o sea, no hay excepción. Cuando hay una WH question, siempre va a ir de primeras, ¿listo? Y ahí sí va el auxiliar. Si no hay WH question, entonces va de primeras el auxiliar. ¿Quedó claro? Ok, sí, señora. Entonces Sería veamos este ejercicio. Nos dice what, what, learn, and they. Bien. Entonces, ¿qué iría primero? el what What. y Luego iría el auxiliar. el auxiliar que What, es will. with. Y ahí Luego va sí el el sujeto. Luego va el sujeto, que sería they. Acá está, míralo. Sujeto, Ah, acá ok. está. Sí, señora. Y luego el verbo en su forma base. ¿Y qué nos falta acá? Esta es una Auxiliar. pregunta. ¿Qué nos falta? El signo de pregunta. Que no, nunca nos falte porque si no, no sería una pregunta. ¿Listo? Y lo que dice es, ¿qué aprenderán? ¿Qué aprenderán ellos? Eso es. En Oh. este caso, este no tiene WH question, por ende, ¿qué va Sería de it. primera? It. No, recuerda que en pregunta primero va el Ah, el auxiliar, auxiliar. a menos Entonces, de que haya una WH question. ¿Listo? Entonces, en ok, este caso sería, es no, no sé cómo se pronuncia. Es no. pero ¿qué va primero para hacer la pregunta? El with. Ujú. Will, y ahora sí va ¿qué? El sujeto, que es it, Es y el verbo en su forma base. ¿Listo? Will it snow? Y pregunta. ¿Listo? Y ya. ok. ¿Nevará? Esa es la pregunta, ¿nevará? Eso es. Bien. Listo. Ya después de que tenemos will, vamos a continuar con going to. ¿Listo? Will es simple. Will simplemente es saber dónde ubicarlo. Si es que es pregunta va de primera, si es que es negación va con want, y si es que es afirmación, pues es más fácil porque va justo después del sujeto pronombre, entonces ahí no hay problema, ¿listo? Ok, profe. Bien, el will es muy sencillo. Para los usos, debemos tener en cuenta que will tiene, digamos que unos usos específicos, y que lo vamos a encontrar para promesas, por ejemplo, I will love you, te amaré, es una promesa, ¿listo? Para decisiones rápidas. Por ejemplo, tengo hambre, voy a comer. Tengo sed, voy a beber algo. Tengo frío, me voy a poner una chaqueta, ¿sí? Esas son decisiones rápidas. Ok. Entonces ahí vamos a utilizar will. Para, para predicciones. Entonces, por ejemplo, nevará, lloverá, hará calor. Esos son predicciones. Se va a caer. Sí, la típica, se va a caer. Esos son predicciones. Ok. ¿Listo? Bien. Listo. Ya. Eso en cuanto a will. Ahora veamos going to. Going to también es otra manera de referirse en el futuro simple, para hablar en futuro, solamente que going to lo vamos a ver para planes.
para planes sobre todo, y también se puede utilizar para predicciones. Los dos, tanto will como going to, se pueden utilizar para predicciones, para decir que va a llover, para decir que esa pareja va a terminar, para decir que ese show no va a ser un fracaso o va a ser un éxito, ¿sí? Son predicciones, ¿bien? Listo, entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto del going to. La estructura del going to, eso está arriba antes de la actividad, todo eso está explicado, pero pues bueno, yo te explico. La estructura es sujeto o pronombre, ¿no? Ya sabes que es lo mismo, sujeto, verbo to be, Sí. sujeto, verbo to be, luego va la expresión going to, y luego el verbo en su forma base. Going to Y luego el complemento. más verbo base. ¿Listo? Verbo base. Sí, señora. Entonces ahora, teniendo en cuenta esta estructura, vamos a resolver este ejercicio, ¿listo? Entonces, Mr. Potts. Mr. es, así se escribe señor, ¿listo? Mr. Y para decir señora es MS, ¿listo? Sí, señora. MS es señora. Y se dice Miss. Mr. es señor y Miss es señora, ¿listo? Ok. Y Mirs es señora, me confundí acá, Mirs es señora y Miss es señorita. Así les dicen a las reinas de belleza, Miss. Miss Colombia, exacto, es señorita. Y Mirs es señora y Mister es señor. ¿Listo? Señora, señorita, señorita y Mister es señor. Eso es para que lo tengas muy en cuenta. Miss. Para decirle, por ejemplo, yo te digo a ti, Miss Maybrit, Miss Maybrit, señorita Maybrit. O yo, Miss Jennifer, señorita Jennifer. Ok. ¿Listo? Bien. Listo, ahora sí hagamos el ejercicio. Entonces, Mr. Potts sell his house. Vamos a utilizar la estructura de going to. Entonces nos dice que primero va el sujeto. ¿El sujeto cuál es? Es Mr. What? Mr. Potts. Sí, muy bien, Mr. Potts. Mr. Potts, el señor Potts, dice que va verbo to be. De acuerdo a este sujeto, que es Mr. Potts, ¿cuál sería el verbo to be? No, profe, sí, no sé. ¿Te acuerdas del verbo to No. be que teníamos acá? I am, you qué? Sería up. No. You are, Are. he is, she is, Is. it Entonces sería is. it is. Sería is, exacto. Mr. Pot is. ¿Sí? Mr. Pot is. Y luego nos dice que va going to. Entonces, is going to. Is going to. Verbo en su forma base. Acá está el verbo en su forma base. Sell. Y el complemento. Is have. Bien. Mr. Potts is going to sell his house. El señor Potts va a vender su casa. Y eso es un plan. Es algo que él va a hacer, es un plan. ¿Listo? Acá vemos acá el verbo to be para que lo tengas en cuenta. Eso, digamos que eso no lo tienes claro por lo que no estuviste en las primeras sesiones. Y eso es lo primero que se enseña, ¿listo? Sí. Debe tener esto muy claro. Tomo apuntes por acá. It is, they are, we are, and... Ay, bueno, esto va al revés. Espera, esto va al revés. We are, we are, they are, and you are. ¿Listo? Entonces, I am significa yo soy o yo estoy. ¿Listo? Recuerda que el verbo to be significa ser o estar.
Sí, señora. ¿Listo? En este caso sería yo soy o yo estoy. You are es tú eres o tú estás. He is, él es, él lleva tilde, él es o él está. Significa lo mismo, la diferencia radica en el contexto, en lo que la oración quiera decir. Ella es o ella está. It is es esto es o esto está. Esto o eso, ¿listo? We are Señora. nosotros somos o nosotros estamos. They are es ellos o ellas. Acá recuerda que en el inglés no es que se diferencia así como en el español femeninos y masculinos. Allá se usan los mismos pronombres para todos. Digamos que lo que va a cambiar de entre femenino y masculino es he, she. Porque we puede significar nosotros o nosotras. Ok. They puede significar ellos o ellas. Entonces, sí, no. Ellos son o ellas están. Tú eres. Así es. Y por último, you, este you puede significar tanto tú o puede significar ustedes. ¿Listo? Tú o usted o ustedes. ¿Listo? En este caso, ustedes. Ustedes son o ustedes están. Listo. Entonces, esta es la conjugación del verbo to be. Esta es la conjugación que vamos a tener, que vamos a estar utilizando para la estructura del futuro simple con going to. ¿Listo? Esta misma estructura es la que se utiliza para el presente continuo, que es cuando agregamos la terminación ing a los verbos. En este caso, la expresión que se está utilizando siempre va a ser con going to, que significa como va a comer, va a pensar, va a hacer algo, ¿sí? Eso es lo que significa exactamente going to. ¿Listo? Ok, sí, señora. Listo. Bien. Hagamos otro de estos, a ver, para ver si nos quedó más claro. Entonces, dice, our neighbors spend their next holidays in the Caribbean. Our neighbors es nuestros vecinos. Spend es gastar, como es, sí, spend es gastar, básicamente. Their next holidays in the Caribbean. Sus próximas vacaciones en el Caribe. Sí, ellos van a gastar sus vacaciones en el Caribe, van a estar en el Caribe. Eso es lo que nos dice. Sí. Ahora intentemos hacerla con la estructura que ya vimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué iría Entonces, primero? sería primero el verbo, El sujeto, el pilas, pilas. sujeto que, el sujeto que es they, Mira, acá nos dice cuáles son los ellos. sujetos. En este caso, muy bien. Entonces sería they, pero pues vamos a escribir el sujeto que la oración nos está dando. ¿Listo? En este caso, our neighbors. Ahora, our names. Our neighbors. ¿Qué le pasó a esto? ¿Por qué te fuiste a la chingada? Ah, ya. No sé por qué la oración no se escribe bien. Pero pongámosla acá. Listo. Our neighbors. Bien, ya tenemos el sujeto. Luego, ¿qué sigue? Ahí seguiría ellos, que es a. Es que no Eh, el pronuncio. digamos que Sí. esto que está acá es lo mismo que decir ellos, sí, es lo mismo, con la diferencia que acá nos está diciendo a quiénes específicamente estamos hablando, pero nosotros lo reconocemos como ellos, muy bien. Por lo tanto, ya está, o sea, si yo pongo they, quedaría redundante, quedaría lo Sería mismo. repetirlo. Exacto, entonces ya solamente con este sujeto que la oración nos da, ya está they, listo, ya está they. Entonces, luego, ¿qué sigue? Ahí seguiría el verbo que es spend. Luego va el verbo to be. Mira, acá está recuerda la estructura, aquí está, mira, Sí. recuerda la Ah, estructura. bueno. Va sujeto, verbo to be, going to, verbo en su forma base y el complemento. ¿Sí la tienes anotada? Sí, la acabé de anotar, pero entonces dice sujeto que es
Our neighbors. Our neighbors, sería verbo to be. Luego sigue verbo to be, que ¿cuál es? Ya sabemos que es they, por lo tanto. No, profe, no me dejan. Aquí está, mira, aquí está. Me Anota esto. confundí toda. Las Ya lo tengo, conjugaciones. ya lo anoté. Pero Ajá. nos dice que no podemos repetir otra vez they porque entonces ¿Por qué? lo pondríamos redundante. Entonces nos saltamos ese paso y nos No, no es que iríamos nos a saltemos. what. Espera, Maite, espera. No es que nos saltemos este paso. Es que our neighbors es lo mismo que decir they. ¿Listo? Solamente they. Esto y Sí, ya, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hablar de ella, yo también puedo encontrar a alguien, a una oración que diga, por ejemplo, Camila. Camila es lo mismo que ella, ¿sí? Pero entonces yo no voy a escribir Camila she is. No, yo solamente con Camila ya sé que estoy hablando de Camila, que es ella, por lo tanto ujú, no es necesario poner she. Es lo mismo que pasa acá con they, porque estamos hablando de ellos, de los vecinos, ¿sí? Our neighbors es lo mismo que they, pero no voy a escribir otra vez they, porque acá ya esto es they, esto ya es they, ¿sí? lo Pero repetiría. no Sí. significa, exacto, pero no es lo mismo que hacer la conjugación. Sí tengo que hacer la conjugación, ¿listo? Por ejemplo, Camila is, Ah, our neighbors are, ¿listo? ok, entonces ahí iría, ahí iría, Ajá. bueno. How- eh, owner, owner, es que no sé pronunciar. Dale, our neighbors, Our neighbor sería are ajá, are. y buscaríamos, ahora sí dice que el going to, Exacto. Are going entonces to, going to, y verbo, la, ya se me perdió esto. el verbo en su El forma verbo, base. spell. El verbo es ese. Y ahí el verbo queda tal cual. Al verbo no le hacemos nada. Y por último, pues el complemento, ¿no? Their Ah, ya entendí. next holidays. Hagamos otro para que quede más claro. ¿Listo? Listo. In the Caribbean. Listo, el siguiente. Bueno, este. I move to another town. Me voy a mudar a otro pueblo, a otra ciudad. Entonces, ¿qué iría primero? Ahí sería I am. I am Entonces, I am going to. going to, Going to. Y move. I going to move y el complemento. Y el To complemento. another town. Ah, ya ¿Listo? aprendí. Ya quedó muy claro. Sí, ya se siente la seguridad. Listo, bueno, eso para oraciones afirmativas, pero eso no es todo. ¿Listo? Todavía nos falta ver el resto. Ay, Dios. Siguen las negativas, ¿listo? Las negativas. A donde se va a poner la negación va a ser justo en el verbo to be. ¿Listo? Entonces acá. Estos son para afirmativas. Estos son para afirmativas. Y ya vamos a ver para las negativas. Entonces, para las negativas tenemos sujeto, verbo to be, más not. ¿Listo? Más not. Y luego todo con going to. ¿Listo? Acá debemos tener en cuenta que se pueden hacer contracciones. ¿Listo? Aren't, Señora. not, nos va a quedar como aren't. ¿Listo? Más. Am, not, nos va a quedar como am, amt. ¿Listo? Y is not nos va a quedar como isn't. ¿Listo? Esto para negaciones. Bien, la negación se pone justo en el verbo to be. Bien, Sí, señora. ¿lo anotaste? Lo estoy anotando. Dale. Verbo. Más. Complemento.
Entonces, are not. Ay, qué. Ay, no veo. Ya. Ah, Se puede poner de las dos maneras, tanto de la forma larga, que es así, are not, o la forma corta, que es con la contracción. Pero es más común la forma corta, la de la contracción. Todo el mundo habla más que todos con contracciones. ok. Y ¿Ya notaste? ISNT. Ya. Isn't. Ese es negativo. Exacto, eso es negativo. Negativo. Bien, entonces vamos a aquí a la negativa, ¿dónde estoy? Aquí. Listo. Entonces el primero dice, I tell not you the secret. ¿Sí? Entonces, ¿qué iría primero? Va primero el Dice que es sujeto. sujeto Va y primero I. Ujú. Luego va el verbo to be más not. Entonces sería, are not. mira el sujeto. Sería is. Am. Exacto. Am Y not. luego el not. Entonces aquí ponemos la negación. I am not. ¿Qué iría después? Y ahí iría el going. Ujú. Luego va going Verbo to. forma base. Exacto. Que el verbo es tell. Y el complemento. Es Pero es este. que me perdí acá escribiendo. Listo. Ahora hagamos estoy intentándolo hacer solita. ¿Qué iría primero? ¿El segundo? Sí, Ya, is not. pero O ¿qué va primero? el es. Sí, mira, sí. Sí, eso. El She, sujeto, recuerda, primero va primero el sujeto. She, y she luego ¿qué va? is not Muy bien, going. muy bien. Y pues el verbo forma base que es me. Ring, ¿dónde estás Ay, mirando? perdón, es que va entre Ah, paréntesis, sí. no, ese es el complemento. No, mira, Sí, entre sí. paréntesis Ring mail. está lo que hay que agregarle. En ese caso está esto. ¿Listo? Ring me. Eso es. Ella no va a llamarme. Ay, no. Terrible. Muy triste. Ajá. Listo. Y ahora lo último que tenemos es la pregunta, que esto digamos que es un poquitico complejo en tanto que debemos siempre recordar que primero va el auxiliar. En este caso el que está representando el auxiliar es el verbo to be. ¿Listo? Entonces cuando hacemos preguntas, will va de primeras cuando estamos utilizando will, pero cuando estamos utilizando going to, el que va de primeras es el verbo to be, la conjugación del verbo to be, ¿listo? Entonces Entonces pon sería atención acá. Por ejemplo, acá nos dice que el sujeto es you, yo. ¿sí? Yo ya sé que you conjugado con el verbo to be va a quedar you are, ¿bien? Sí. Como es pregunta, primero va el verbo to be, entonces va a ser are, luego ahí sí va el sujeto, are you, y luego va la expresión going to, el verbo en su forma base y el complemento. Y por supuesto el signo de pregunta. ¿Listo? Entonces déjame te escribo aquí la estructura para que la tengas en cuenta para los otros Verbo to ejercicios. be, sujeto, going to. Ujú. Sí, verbo en su forma base y complemento. Ok. Déjame lo Verbo, escribo rápido. Verbo to be forma, más base, sujeto. más complemento. Verbo to be más Complemento. verbo en su forma base y complemento. ¿Y qué nos falta? Verbo en forma base y complemento, es el último. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El signo de interrogación. El signo de interrogación siempre, al terminar. Exacto. Listo. Hagamos este.
He studied in Glasgow. ¿Qué iría primero? Eso tan chiquito. ¿El segundo? Sí, Bueno, entonces dice que el verbo to be, entonces sería she verbo to is, be. She es el pronombre, ¿listo? Verbo to be es la conjugación. el Si es is. she is, exacto, is. Ujú. She is, el Is, sujeto. ¿qué? Is, Is she going? muy bien, sí. She's Ujú, going. El verbo base, que sería study. muy bien. In Glasgow. In Glasgow. Glasgow, Glasgow. 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 Y, Glasgow. Y el signo de pregunta. Cierra con el signo de pregunta. y listo. Eso es. Bien, Wow. listo, chica, muy bien. Y ya lo que nos queda en el último punto es hacer las oraciones teniendo en cuenta si van con will o con going to. ¿Listo? Bueno. Entonces, recuerda que para decisiones rápidas, para promesas, para predicciones, vamos a utilizar will. Y para Will. planes, para cualquier plan que tú hagas, vamos a utilizar going to. Entonces, veamos esta. Going to para Dice, planes. I'm very thirsty. Estoy muy sediento. I get you a drink. Te voy a brindar una bebida. ¿Listo? Ok. En este caso es una decisión rápida, ¿sí? Tengo sed, voy a tomar algo. Entonces ahí sería Tengo con will. hambre, voy a comer algo. Entonces sería con will. Sería Will. I will get you a drink. Esto te voy a dar una bebida. ¿Bien? Ok. Miremos esta. He play tennis on Thursday morning. Él juega tenis el martes en la mañana. ¿Eso qué sería? Sería planes, Predicción. sería going to. Exacto. Entonces ya sabemos la estructura del going to. Por lo tanto sería he que. He, he- is. He It is. is going. It is. Ay, qué profe, que es que Going se no lo he to, muy copiado y bien. me toca copiarlo, ¿eh? Going to. Y el verbo, que es play. Play. Ujú. Y listo, porque Y ya el tenemos el complemento. resto. Ya lo tenemos acá, míralo. He is going to play tennis on Thursday morning. Listo. Y así nos queda. Bien. Bueno, sí, ya entendí. Para predicciones, recuerda que para decir, por ejemplo, va a nevar, va a llover, por ejemplo, mira, esta es snow, es que va a nevar mañana, ¿listo? Esas las puedes utilizar con cualquiera de las dos. Para predecir se puede utilizar cualquiera. Ok. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Espero que ahora sí ya te haya quedado más claro, ¿listo? Es súper clarísimo. Ahora sí, ya ahorita le envío la guía, pues. Listo, Maybrit, muchas gracias por escucharme, por estar en la clase y ya esta fue, ahora sí, de verdad, de verdad, la última sesión. Vale, profe, qué pena. Muchas gracias, su merced, por explicarme. Qué pena. Dale, no te preocupes, para eso estoy aquí, ¿listo? Entonces espero verte el próximo. ¿Tú continúas o ya con este acabas? No, no, yo continúo porque hasta ahora voy a ir primero. Ah, entonces sí, espero verte. Pues sí, yo también sigo y las dos seguimos. Espero escucharte o verte la próxima, ¿listo? Vale, Entonces cuídate, que estés muy bien, que tengas excelente fin de semana. De nuevo, gracias y pues nada, eso es todo. Bye bye, take care. vale, profe, igualmente.